Hola chicos, chicas, bienvenidos de nuevo a un video más. En esta ocasión les estoy haciendo esta pulsera. No estoy segura si podría llamarle a esto un diseño navideño, pero creo que tiene colores muy parecidos. En esta ocasión estuve utilizando la puntada Brick Stitch. Es muy sencillo, así que espero que les guste. Si quieren ver el diseño siempre se los dejo en mi Instagram. Antes de continuar no olviden por favor suscribirse al canal, dejen sus comentarios para saber qué les interesaría seguir viendo. Y no olviden también seguirme en Facebook, Instagram, Snapchat y TikTok. Y sin más comenzamos con el video. Voy a utilizar estos tres colores de Delica So Miyuki en el número 110 y estoy utilizando un color rojo, negro mate y este tono bronce. Estos son los números de cada uno de los colores. También voy a utilizar este hilo de nylon en la talla D y una aguja del número 10. Ya coloqué el hilo en mi aguja, estoy colocando más o menos 1 metro. Voy a comenzar tomando dos Delicas del tono negro mate. Las voy a llevar por el hilo hasta casi el final. Dejo un pedazo de hilo aquí y regreso mi aguja hacia acá en esta Delica. Ahora voy a tomar una negra y una bronce y voy a pasar la aguja en el hilo que queda entre estas dos Delicas. Aquí tomo otra del tono negro, la paso en el mismo hilo donde pasé estas dos. Continúo la siguiente vuelta, tomo una negra y una bronce y paso aquí en este hilo. Ahora me regreso hacia acá para colocar otra Delica negra y tomo una Delica negra y la paso aquí. Jalo bien el hilo y paso mi aguja hacia acá. Ahora aquí tomo otra bronce, la paso en el siguiente hilo. Ahora tomo el negro, voy a colocar dos. Tomo esta primera, la voy a pasar aquí en el mismo hilo donde pasé esta bronce anterior. Voy a voltear mi trabajo hacia acá. Y aquí voy a tomar la segunda Delica y la paso aquí. Ahora aquí voy a regresar mi aguja hacia abajo, voy a pasar dos Delicas. Me regreso aquí hacia arriba y tomo estas dos. Tomo esta siguiente Delica hacia abajo y paso hacia arriba en esta. Comienzo esta siguiente vuelta tomando una negra y una bronce y paso en el primer hilo.
De nuevo tomo una bronce. Ahora tomo una roja. Tomo el bronce, coloco dos. Ahora tomo una negra y la paso en el mismo hilo donde pasé la bronce anterior. Aquí volteo mi trabajo hacia acá y comienzo esta siguiente vuelta tomando una negra y una bronce. Tomo este tono rojo, voy a colocar 4. Ahora tomo una bronce. Y una negra. Y una negra. Ahora aquí comienzo esta siguiente vuelta tomando 2 del tono negro. Voy a llevar mi aguja hacia esta delica negra porque voy a hacer un aumento. Voy a voltear hacia acá. Tomo otra delica del mismo tono negro y la paso aquí. Me regreso hacia acá para continuar con la vuelta. Y aquí tomo una bronce. Tomo el tono rojo, coloco 3. Una bronce. Volteo hacia acá de nuevo y continúo con el tono negro. Voy a colocar 3.
Esta es la delica número 3, la voy a pasar aquí. Ahora de aquí voy a continuar con mi siguiente vuelta y voy a tomar 2 del tono bronce, paso aquí en este hilo. Ahora aquí voy a pasar hacia abajo, tomo estas 2 delicas negras y me regreso aquí hacia arriba. Aquí tomo una delica negra y paso mi aguja aquí. Así. Ahora me regreso hacia acá para continuar con la vuelta. Tomo una negra. Una bronce. Dos rojas. Una bronce. Una negra. Dos bronce. Una negra. Esta la paso en el mismo hilo donde pasé esta última del tono bronce. Así termino esta vuelta. Continúo con la siguiente tomando una negra y una bronce. Paso en el primer hilo. Me regreso hacia acá para hacer un aumento. Tomo otra delica del tono negro, la paso en esta hacia abajo. Ahora voy a tomar una roja. Dos del tono bronce. Tomo el tono negro, coloco 3. Aquí de nuevo tomo el bronce, coloco 2. Una roja. Una bronce.
Ahora tomo el negro, coloco 2. Esta es la 2, la paso en la de atrás. Aquí voy a tomar 2 bronce. Paso mi aguja hacia acá por estas 2. Me regreso hacia arriba tomando esta negra. Y aquí tomo una negra más. Paso mi aguja en esta bronce hacia abajo. Y tomo de nuevo esta bronce para continuar con mi vuelta. Aquí voy a tomar el tono rojo, voy a colocar 2. Aquí tomo una bronce. Una negra. Dos bronce. De nuevo una negra. Una bronce. Dos del tono rojo. Tomo el bronce, coloco 2. Ahora aquí tomo una negra, la paso en el mismo hilo donde pasé la última del tono bronce. Ahora tomo una negra y una bronce. Aquí voy a tomar el tono rojo, voy a colocar 4. Ahora tomo una negra. Una bronce.
una roja, una bronce, una negra, cuatro del tono rojo, una bronce, y una negra. Ahora, para continuar con la siguiente vuelta, voy a hacer una disminución. Paso mi aguja tomando 2 delicas hacia abajo. Me regreso aquí tomando 2 hacia arriba. Y de nuevo tomo una negra y una bronce. Paso en este hilo. Tomo otra delica del tono bronce. Tomo el rojo, coloco 2. Una bronce. Una negra. Dos del tono bronce. Una negra. Una bronce. Dos rojas. Dos bronce. Una negra.
Voy a voltear hacia acá mi trabajo y aquí voy a hacer una disminución. Paso mi aguja hacia abajo tomando 2 delicas y me regreso tomando 2. Y aquí voy a tomar 2 del tono negro. Una bronce. Una roja. Dos bronce. Tres negras. De nuevo 2 del tono bronce. Una roja. Una bronce. Dos negras. Ahora aquí voy a hacer una disminución, pero aquí solo paso una delica hacia abajo y una hacia arriba. Y tomo una delica negra y una bronce. Tomo otra bronce. Una negra. Una bronce. Dos rojas. Una bronce. Una negra. Dos bronce. Una negra. Aquí voy a hacer una disminución. Aquí voy a tomar dos negras.
Tomo una negra más. Una bronce. Tres rojas. Una bronce. Tres negras. Ahora aquí de nuevo voy a hacer disminución. Esta vez solo tomo una delica hacia abajo y una delica hacia arriba. Y voy a tomar una negra y una bronce. Ahora tomo el rojo, coloco 4. Una bronce. Una negra. Aquí vuelvo a hacer disminución con el hilo. Paso mi aguja hacia abajo por 2 delicas. Me regreso aquí tomando 2 hacia arriba. Y aquí voy a tomar una negra y una bronce. Tomo otra bronce. Una roja. 2 bronce. Una negra. Y de nuevo hago una disminución. Y comienzo tomando 2 negras. Tomo el bronce, coloco 2. De nuevo tomo el negro y voy a colocar 2. Aquí de nuevo hago disminución. Esta vez tomo una delica hacia abajo y una delica hacia arriba. Y voy a tomar una negra y una bronce. De nuevo tomo una negra.
Ahora de nuevo voy a hacer disminución tomando 2 de licas hacia abajo. Ahora tomo 2 del tono negro. Y así termino la pieza completamente. Ahora hay que sujetar el hilo pasándolo entre las delicas. Y esto simplemente es ir alejándonos del final, siguiendo más o menos la forma de las delicas, escondiendo hacia abajo. Y después simplemente cortamos el sobrante. Ya terminé la pieza, le escondí muy bien los hilos. Ahora de estas piezas vamos a necesitar 3 para hacer una pulsera. Aquí yo tengo mis 3 piezas ya terminadas, las vamos a estar uniendo con unas argollitas de esta forma. Y las argollitas que yo voy a estar utilizando son estas de 4 milímetros. Así ya quedan unidas las 3 piezas. Ahora voy a colocar una argollita tanto aquí como en esta otra para colocarle el hilo a mi pulsera. Coloqué las argollitas en cada lado y ahora voy a colocarle el hilo. Voy a estar utilizando hilo chino. Este es el hilo que voy a estar utilizando. Este es de 0.8 milímetros. Esto lo voy a hacer fuera de cámara ya que ya les he hecho un video de cómo colocar este hilo. Ya le coloqué el hilo, así es como queda terminada esta pulsera. Si no les gusta que las piezas se doblen un poco, lo que pueden hacer es colocarle el adhesivo que yo utilizo o algún otro tipo de material que ustedes usen. Este es el adhesivo que yo utilizo para que queden duras. Yo lo compré en la tienda Walmart. Así que así queda terminada esta pulsera. Espero les haya gustado el video. Recuerden que si quieren ver el diseño se los dejo en mi página de Instagram. No olviden también seguirme en Facebook, Snapchat y TikTok. Y bueno, sin más, eso es todo por el video del día de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado. Nos vemos muy pronto en otro video. Bye.